Haz tu agosto con Autoplan en nuestro plan de ahorros con tan solo 4 simples pasos. Te cumplimos el sueño de tu auto propio. Número 1, búscanos en nuestros más de 80 autopuntos a nivel nacional o en www.autoplan.pe. Número 2, elige tus cuotas desde $199 mensuales. Número 3, participa en las asambleas. Y 4, listo, ya está todo cerrado. Disfruta de tu auto propio. Autoplan, una empresa peruana. En su habitual columna del diario Expreso, el ingeniero César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú y un reconocido, además, consultor nacional e internacional en temas de energía, hidrocarburos, ha publicado un artículo al cual ha titulado Tentación populista en los precios del gas y la electricidad. Ahora que dábamos cuenta del reporte inflacionario que hay en los mercados, como consecuencia pues de toda esta turbulencia política y los propios anuncios del señor Pedro Castillo, vamos a conversar con César Gutiérrez acerca precisamente de lo que proclamó, señaló, indicó el presidente Castillo en su discurso el 28 de julio en torno al gas, porque le preocupa el precio del gas, que se disparó además en las últimas semanas, y por supuesto también el costo de los servicios de electricidad. César Gutiérrez, bienvenido como siempre a PBO Radio. Gracias, César, por la invitación. Con todo gusto conversar estos temas, que la vocación populista esté en su máxima expresión, y este es un tema técnico que amerita un debate para poder tomar decisiones, ¿no? Para seguir la línea de tu artículo que he estado leyendo con mucha atención el día de hoy, empecemos por el tema del gas. ¿Qué cosa ocurre con el gas y cómo comparas tú la pretensión del presidente Castillo de querer ejercer, al parecer, algún tipo de control, algún tipo de subsidio, algún tipo de intervención en el mercado respecto a lo que está ocurriendo en el panorama del gas? ¿Cuál es el componente de su costo también, como tú bien lo señalas en tu artículo? Perfecto, César. Ahí hay dos acepciones. El gas licuado de petróleo, el GLP, al cual me refiero en el artículo, y hay también el gas natural, al cual se refiere en el plan bicentenario que lo ha tratado de resaltar mucho Pedro Franque. En ambos casos yo creo que están completamente equivocados en el diagnóstico que están haciendo. Empecemos por el GLP. El GLP tiene que ver mucho la componente internacional. El precio internacional del GLP se ha incrementado en lo que va del año en cerca de 44%. Y eso es una variable en tener en cuenta. Los productores locales, llámese Pluspetrol, que abastece el 80% del mercado peruano, tiene como referencia el precio internacional. Si él no lo colocara en el mercado local, alguien se lo comprará de fuera, y por eso interviene la cotización internacional. Eso ha significado 43% de incremento. Pero en el precio del gas del GLP, el 50% del precio lo explica por el producto en sí, y el otro 50% se explica por la cadena comercial, es decir, el que recoge en el Callao, lo lleva a una planta que lo fracciona en balones y ahí distribuye a los domicilios. Entonces el manejo que puede tener un gobierno sobre el precio del gas natural solamente es sobre el 50% del producto, y la pregunta es cómo lo va a hacer. O sea, va a tratar de regular el precio del gas natural en boca de pozo. Eso significa cambiar un contrato ley. Y cambiar un contrato ley, de hecho, nos va a llevar a una demanda en tribunales internacionales como en Washington, como el caso del CIADI. Demorará, pero tarde o temprano nos van a cobrar la cuenta. Me detengo ahí, César, solamente para consultarte, pero ¿es posible la negociación? Porque para todo esto siempre el gran paraguas del presidente Castillo y de Pedro Franque es, no, por supuesto que vamos a conversar con las empresas, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cabe esa posibilidad en este caso? Si estamos hablando del producto en sí, no, porque de hecho la cotización del precio del gas natural como producto, no estamos hablando de todo lo que llega al consumidor final, que tiene la cadena de comercialización incluida, significaría negar que el precio del producto tiene una componente internacional. Negar eso, claro, sencillamente le quita cualquier atractivo a cualquier inversionista. Lo otro que le quedaría es la nacionalización de la empresa, la nacionalización del producto, cosa que están manejando. La nacionalización del producto es: el producto extraído con inversión de un privado ya no es del privado, pertenecería al Estado, y el Estado decidiría qué precio es. Eso significa, eso se llama Bolivia, se llama Ecuador. Y sencillamente corre los inversionistas. Entonces, esa negociación de tratar de inducir que el precio del producto en sí, extraído con la inversión de un privado, pretenda el Estado regularlo, sencillamente significa colisionar con los contratos ley que existen
y que nadie se lo va a aceptar, y que tarde o temprano, mucho más conveniente para una empresa va a hacer un reclamo en un tribunal arbitral, demorará sus años, 5 o 6 años que es lo que demora, y tarde o temprano te va a cobrar la diferencia de precios entre lo que pretende vender el gobierno y lo que cuesta en el mercado internacional. Eso va a ser así. Entonces, si eso quieren y eso pueden exhibir, pues sencillamente será pues un beneficio efímero que tarde o temprano terminaremos pagando en un tribunal arbitral cuando nos demanden y nos embarguen las cuentas a nivel internacional. Eso va a ocurrir. Y como se ha dicho siempre, en este tema, claro, está al alcance de la mano, y eso van a tratar de difundir en los medios de comunicación. Y yo llamo la atención, porque como esto probablemente vayan a buscar respaldo en el Congreso, que puede haber una componente populista en el Congreso que se sube al carro de la demagogia. Y eso es lo que hay que evitar, hay que hacer docencia en el tema y implementar el debate con elementos técnicos. Ese es el elemento también que yo te quería mencionar, porque con la experiencia que hemos tenido en el Congreso de enero 2020 hasta julio 2021, en efecto, aquel que se pinta incluso del más moderado, el más sensato y el más tranquilo es capaz de aprobar cada barbaridad, lo que ha ocurrido con las AFP, en fin, con cada uno de estos temas. Tú incorporas un elemento realmente importante. No tenemos tampoco la medición exacta de cómo va a reaccionar este Congreso, que puede sumarse en efecto a las propuestas demagógicas del gobierno de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y a eso quiero sumarles el tema del gas natural, que acá se viene haciendo demagogia hace mucho tiempo. Un discurso recurrente es la masificación del gas. O sea, la masificación se entiende como universalización progresiva, que llegue a todos el gas natural, que es más barato que el GLP. Sí, pero el problema es a qué costo. Acaba de fracasar en el mes de junio pasado, desapercibido por la campaña electoral, una licitación internacional para otorgar el derecho de concesión en 7 regiones de la masificación del gas natural en redes. ¿Cuál era el tema, no? Tender infraestructura, es decir, tender tubos y conectar a las casas, significaba que el Estado tenía que financiar al concesionario con cerca de 92 soles por cada conexión. Uh-huh. ¿Por qué voy a gastar 92 soles en cada conexión de fondos que dispone el Estado? Hoy un fondo se llama el Fondo de Inclusión Social Energética, cuando yo les podría hasta regalar el gas a 50 soles. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar promoviendo una masificación a la cual voy a tomar fondos que existen para gastarme 92 soles, cuando un balón inclusive sobrevaluado vale como 50? Pero claro, pagar 42 soles más por algo que te puede costar 50. Claro, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que este tema de la masificación del gas, tanto que a la Pedro Franque, que el plan bicentenario es muy diferente a lo que tenía en la primera vuelta al Perú Libre, ellos hablan mucho de esta masificación del gas y parece que no han hecho las cuentas. Y los números que estoy diciendo, no son números que se me han ocurrido a mí, es los números que aparecen en la propuesta de preinversión, y que el único postor que quedó, que es Cálida, es una empresa mixta en la cual hay 50% de energía. Bogotá es una empresa municipal y 50% privado, que es una empresa colombiana que se llama Promigas, pues decidió no participar porque era muy dependiente de los fondos de inclusión social energética que los maneja el gobierno. Claro. Y entonces ellos han tenido las dudas, y conociendo el negocio del gas y sabiendo que lo iban a financiar con 92 y que eso no tenía sentido social, desistieron de participar y dejaron licitaciones y postores. Claro. Eso lo promueve el plan bicentenario que viene difundiendo Pedro Franque. Entonces eso tampoco tiene sentido, ni la masificación, ni pretender regular el precio del GLP. Lo que sí hay un problema acá, en el caso del GLP, es un problema de concentración empresarial. 3 o 4 empresas abarcan cerca del 80% del suministro. Yo prefiero un Indecopi mucho más potenciado que el que existe ahora y que pueda actuar oportunamente contra la concertación. De acuerdo. Eso tiene sentido. No es nada fácil hacerlo, pero eso sí tiene sentido, sin vulnerar derechos de empresas y favoreciendo al consumidor. César, nos quedan pocos minutos. Te ruego, por favor, pasemos al siguiente tema, que es lo relacionado al costo de la energía eléctrica, porque es el otro tema que también se ha abordado con una lupa de aumento bastante inclinada hacia el populismo y a la fácil promesa también de su regulación. Según tú mismo explicas en tu columna, esta regulación ocupa dentro de la estructura de los costos el 76% del mismo, y solamente el 24% se deja a libre mercado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? O sea, empecemos por el 26% que es libre mercado. Ese 26% es la parte del precio que corresponde a los productores, que se llaman generadores. Correcto. En lo cual hay una competencia descarnada entre ellos, y eso ha generado un buen precio a nivel de producción.
pero el 74% es regulado por los SINERMIN. Inclusive los propios operadores muchas veces se han quejado de esa regulación, que le dice que parece ser excesiva. En lo que va del año, el precio de la electricidad entre enero y junio no ha aumentado, ha disminuido a pesar de la subida del dólar, había disminuido en 0.32%. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Ir a una regulación para manejar ese 64% del precio y probablemente el 26% también que está libre de competencia, para traerlo a valores artificiales. Eso es lo que pensaría hacer. La regulación eléctrica peruana es bastante buena, ha generado mucha inversión y ha generado que sea un ejemplo para muchos países como regulación. Ahora, van a tener una gran oportunidad de hacerlo porque en diciembre de este año se acaba el mandato del presidente de SINERMIN y de uno de los directores. Ellos van a tener la discrecionalidad de repente por un presidente de SINERMIN que va a tratar de vulnerar toda esta regulación, que es un tema complicado, que es un tema entre energía eléctrica, entre ingeniería eléctrica y economía. Si van a pretender vulnerar eso para disminuir precios artificiosamente, pues ya sabemos también cuál es el destino. Eso ya ocurrió en Argentina, que tenía un buen modelo de regulación y con el gobierno de Kirchner sencillamente desapareció la inversión y vinieron los apagones. Eso no queremos y este debate tiene que ser técnico. Y nuevamente, mi gran temor es que el Congreso, bajo la demagogia de que hay que bajar precios, comiencen a aceptar ese tipo de cambios porque tiene que pasarse por el Congreso. Así es. Caramba, qué terrible esto que nos precisas, que en diciembre ya acaba el mandato del presidente de SINERMIN. Dios no nos va a encontrar confesados, sino nos va a encontrar electrocutados. Ese es en suma lo que nos va a ocurrir. César Gutiérrez Peña, te agradezco mucho y de verdad siempre molestándote para que nos puedas ilustrar sobre estos temas. Muchísimas gracias. Con gusto, César. Muchas gracias. Buenos días. Ya lo escucharon a César Gutiérrez. César Gutiérrez pues, tiene más de 30 años comentando sobre estos temas, siempre recurrido por diversos medios de comunicación, desde César Hildebrand, por todos, porque es un tipo serio, es una persona que uno, claro, dentro de lo técnico con lo que él explica, finalmente es lo bastante pedagógico como para hablarnos de estas tentaciones populistas que fácil lo anuncia el señor Pedro Castillo y por supuesto su tocayo, el flamante ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, de regular y de proteger y de subsidiar precios de servicios fundamentales como es el gas y también la energía eléctrica. Pero en el fondo lo que le van a quitar a ambos sectores es competitividad, le van a quitar inversiones, expansión. Vamos a vivir, si usted sigue la línea de lo que ha explicado César Gutiérrez, lo que pasa en Venezuela, apagones. Usted a las 8 de la noche, de repente, claro, por decir que qué maravilla, Pedro Castillo, estoy pagando menos de luz, a las 9 de la noche usted está sin luz. Así son las cosas, así es el mercado, así es también por eso la presencia de la regulación y del control de la competencia, como hace Indecopia a lo que ha aludido César Gutiérrez Peña. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.